Primero empecemos con, no sé si algún, alguna de persona asistente tiene alguna pregunta eh, de la clase de ayer con respecto a la medida de Hausdorff. Mm, Sería bueno antes de empezar, eh, antes de empezar viendo estas las propiedades que nos quedamos ayer. No sé si alguien tiene una duda. Eh, bueno, si no hay dudas, entonces ayer, eh, bueno, antes que nada espero de que no tengan problemas si es que hay ruido. Voy a intentar no desconcentrarme tanto. Bueno, entonces ayer vimos la medida exterior de Hausdorff y vimos cómo se definía la medida de Hausdorff utilizando el teorema de extensión de Carattori. Entonces, para recordar eso, teníamos una medida, dos medidas exteriores. Una medida exterior h k delta, que estaba definido como el ínfimo sobre el recubrimiento CF de la sumatoria, que cuando tengo conjuntos F, estos conjuntos pueden ser completamente arbitrarios que pertenezcan al recubrimiento por una constante omega S, omega K en este caso, el diámetro es de sobre 2. Tenemos, esta es la definición de la medida delta de Hausdorff k-dimensional y definíamos la medida de Hausdorff dimensional. eh, Aquí, esto es con respecto a un conjunto E, un conjunto por el medible, en este caso ya con todas las definiciones de medida exterior para no restringirnos a los conjuntos por el medibles. Igual nos podemos restringir también a conjuntos Lebesgue medible. Entonces, en eso una observación, eh, tener en cuenta que aunque parecen similares, la sigma álgebra de Borel en Rn está estrictamente contenida en la sigma álgebra de Lebesgue. Llamarle Ln de Rn. Llamarle L sub n de Rn. Esta contenencia es estricta. Eso quiere decir que tenemos un conjunto que es Lebesgue medible que no es Borel medible. Y eh, creo que el contraejemplo es el conjunto de Vital. En todo caso, esta definición de medida exterior define una medida sobre cualquiera de estas dos sigmas álgebras. Lo importante si nos definimos sobre las sigmas álgebras de Borel, vamos a tener propiedades de las sigmas álgebra, una medida me define una medida de Radon, y si no estoy equivocado, lo mismo sucede en el caso de las sigmas álgebras de Lebesgue, pero también vamos a tener la propiedad de aproximaciones de medidas. Y definíamos la medida k-dimensional de como el supremo de los deltas de hk delta de, y esto era igual al límite cuando delta convergía hacia cero, hk delta de. ¿Ok? Entonces esa era la eh, medida de Hausdorff, la dimensión de Hausdorff, dimensión
del conjunto E era el ínfimo de los valores S, tal que H de S de un conjunto E, del conjunto E, es igual a cero. Eso definíamos como la dimensión de Hausdorff, y recuerden que lo importante era que la medida de Hausdorff era infinito hasta la dimensión y luego se volvía cero. Eh, Hay que pensar muy bien en que en la dimensión de Hausdorff de un conjunto puede ser un valor real positivo, pero también puede ser infinito, puede ser cero. Eso hay que tener en cuenta. Y habíamos probado ayer ciertas propiedades con respecto a la medida de Hausdorff. Lo que habíamos probado era que si S es la S dimensión de E, lo que habíamos probado es que para todo t mayor que S, estrictamente mayor, la medida ht de E era cero. Si no estoy equivocado, fue el último ejercicio que hicimos. Otra observación con respecto a la medida de Hausdorff. Esta será la observación, si no es la observación 1 del día de hoy. Esta es como una pequeña tarea para ustedes. Pueden encontrarle ahí bastantes libros. Que la medida H0 es la medida de complejidad. Entonces, eh, H0 se refiere a una combinación algebraica de deltas de Dirac. eh, y es la medida de probabilidad, la medida de conteo. Esa es la medida. Muy bien. Eh, Cosa especial. Este es un ejercicio que intentemos resolverlo ahorita. Eh, bueno, les voy a proponer este ejercicio unos 4 minutitos para que le piensen ustedes. ¿Qué pasa si recuerden que delta puede ser cualquier valor? Delta puede estar entre cero más infinito. Entonces, ¿qué pasa si delta es infinito? Si el diámetro no es acotado. Si el diámetro no es acotado. Entonces, el ejercicio, o llamémosle lema, si es punto por el medible de Rn y h de eh, es dimensional de infinito, el delta, el diámetro aquí es cualquier número no acotado. eh, E es igual a cero. Entonces, es una propiedad un poco importante que nos ayuda a encontrar cuáles son los conjuntos de medida nula con respecto a la medida de Hausdorff. Entonces, HS de E es cero. Es un conjunto de medida nula. Entonces, sugerencia, utilizar la definición, tomar un recubrimiento un poco simpático. Entonces, tienen unos 4 minutitos para pensar un poco y vemos la demostración. Si tienen dudas o alguna idea, le escriben por favor en el chat.
Muy bien. Eh, ¿Alguien tiene una idea? Eh, pues, si no, la demostración no es tan complicada porque es como la medida, por hipótesis, tenemos de que la medida h es infinito de e es cero. Entonces, sabemos que para un épsilon, eh, para épsilon arbitrario y positivo, para algún épsilon arbitrario y positivo, eh, por definición, va a existir un recubrimiento, que el diámetro de este recubrimiento eh, es igual, puede ser menor que infinito, puede ser igual que infinito, pero lo que tenemos es que, por definición de h es infinito, este recubrimiento de omega s, el ínfimo menor que el recubrimiento, que esta sumatoria de recubrimiento, es menor o igual que f, perdón, que f en el recubrimiento f del diámetro de f sobre 2 a la potencia s. Y esto es menor igual que epsilon. ¿Ok? Pero aquí utilicemos propiedades de análisis básico. Tenemos que esta sumatoria es acotada. Entonces, los puntos, eh, eh, si es acotada es convergente, entonces vamos a tener que los términos dentro de la sumatoria es una sucesión que converge hacia cero. Toda sucesión convergente es acotada. Y además de eso tengo la parte que va a ser sobre este épsilon. Entonces, la parte simpática es que obtenemos con esto, podemos concluir que el diámetro de F no ha sido solamente de tomar que el diámetro, en la primera idea que teníamos es que sean igual a infinito o menor o igual que más infinito, sino con este específico cubrimiento, nosotros lo que obtenemos es que el diámetro de F es menor o igual que 2 por epsilon sobre omega s de F, de 1 sobre S. Y este no solo es cualquier diámetro, es el supremo de todos los diámetros. O sea, el más grande supremo de los diámetros de los Fs que pertenecen a esta familia F es menor o igual que esta constante. Y lo único que vamos a hacer es, concluimos, y esto lo voy a llamar mi nuevo radio delta que depende de epsilon. Entonces, lo que concluyo es que hay dos formas en las que ustedes pueden pensar. Hacer realmente, ok, ahora calculo la dimensión de Hausdorff con este nuevo radio, HS delta epsilon, y empezar a hacer calculitos de menor o igual con esta sumatoria y ver que les queda alguna constante epsilon que tienda hacia cero, pero eso les va a generar un error. Si intentaron calcular de esta forma, van a obtener un error en un momento en el que nunca se ha afirmado que este cubrimiento sea un cubrimiento finito. Lo único que tenemos es que este es un cubrimiento eh, contable, ¿no? No sabemos si es finito. No sabemos si es finito. No podemos concluir con esta propiedad asterisco que este cubrimiento sea finito. Entonces, lo único que hacemos es concluir tomando de que, de hecho, esta sigma álgebra eh, eh, tomamos la misma sigma álgebra, perdón, tomamos el mismo cubrimiento F como el cubrimiento F delta, coinciden por esta propiedad asterisco. Entonces, con la misma idea, como ya estoy teniendo las mismas propiedades, puedo concluir que HS de delta epsilon de
también es menor que epsilon. Y como epsilon es arbitrario y delta de epsilon tiende hacia cero, cuando epsilon tiende a cero, tomando el límite cuando delta tiende a cero, incluyo que HSD es igual a cero. ¿Ok? Entonces, eh, y la última parte para terminar con la teoría de medidas de Hausdorff, que les queda un poco de tarea ayer, que es muy importante, a lo menos en análisis armónico, las funciones lipschitzianas son muy estudiadas y luego cuando se hace proyecciones sobre planos, proyecciones tangenciales, la medida de Hausdorff funciona muy bien porque las proyecciones son lipschitzianas, y nos dan muchas propiedades que se basan en el teorema que les estaba explicando ayer, que si F que sale de Rn o Rk hacia Rn es lipschitziana. Si F es Lipschitz, entonces la medida H S de F de E es menor o igual que la constante Lipschitz de F a la potencia S H S de E. Entonces este teorema, a lo menos para las personas que quieran luego especializarse en análisis armónico, la demostración parece un poco tontito el teorema, pero a veces las personas utilizan esto como definición de función lipschitziana con respecto a la medida de Hausdorff. Y si no estoy ubicado, la observación 2, si gamma es una curva rectifiable, me refiero a curva rectifiable que exista la normal en casi todo punto. Entonces, la medida H, en caso, supongamos que gamma es una una curva rectifiable en R2, H1 de gamma es igual al largo de gamma. Esto es, como les explicaba ayer, la fórmula de cambio de variables, que en teoría geométrica de medidas se llama fórmula del área. Bueno, y para acabar, con respecto a medidas de Hausdorff, eh, tal vez, eh, si recuerdan bien, en H S delta o HK delta, los estaba escribiendo. ¿Por qué escribo HK? Es para cualquier dimensión. HS es cuando me refiero a la dimensión de Hausdorff específica. Eh, la medida HK delta está definida sobre el ínfimo de Fs, Fs que pertenezcan a un cierto recubrimiento. Depende del recubrimiento. Y como les dije, puede ser recubrimientos muy, muy raros, pero inmediatamente por la idea que nosotros tenemos de análisis, pensamos directamente, el cubrimiento pueden ser abiertos, pero aquí no estoy especificando qué tipo de abiertos son. O el recubrimiento puede ser cubos, y tampoco estoy especificando qué cubos son. Entonces hay unas formas de definir ciertas medidas con respecto a recubrimientos que me ayuden en cierto tipo de cálculos. Entonces existen dos tipos de medidas adicionales que son equivalentes a la medida de Hausdorff. Uno son medidas esféricas. Las medidas esféricas, ¿qué es lo que hacen? Se denotan como A, S, K delta, que es el ínfimo de bolitas contenidas en un cierto recubrimiento F, no, de B. Un cierto recubrimiento de bolas
de la suma de cada bolita, tal que el diámetro de la bolita sobre 2 a la S. Es lo mismo, solo que estoy definiendo sobre específicamente en bolas, tal que aquí estoy pidiendo que el diámetro de la bola sea menor o igual que delta. Eso es lo único que estoy pidiendo. Entonces pueden ver de que es muy parecido a la definición de medida de Hausdorff, solo que estoy restringiendo de cualquier recubrimiento a un recubrimiento específico que es de bolas. Lo interesante es inmediatamente para un conjunto medible, bueno, el medible tenemos que HK de E es menor o igual que SK. SK está definido como el límite cuando SK delta tiene 0, cuando delta tiene 0, perdón, de E, y es menor o igual que una constante que depende de la dimensión y que depende de K, de HKE. Podemos ver que la medida de Hausdorff es equivalente a esta medida esférica. Esta medida esférica les puede ayudar en cierto tipo de cálculos si ustedes utilizan bolas. En lo personal, eh, porque me ha servido en mi investigación, son medidas que se les conoce como net medidas. Sería medidas red. Voy a dejarle mejor en inglés. Entonces, ¿qué es esta medida net? Esta medida no le voy a escribir como n, porque esta n generalmente representa el conjunto de medida cero. M K delta es el ínfimo de cubos que pertenecen a una familia específica que le voy a llamar F tilde, de la suma de estos cubos, el diámetro del cubo, sobre 2 de S, tal que el diámetro del cubo sea menor que delta. Y la parte más importante con respecto a este cubrimiento es que la familia de los cubitos QI, o la familia de los cubos Q, el recubrimiento Q, de estos cubitos Q, esta familia son cubos diádicos. ¿Y qué es un cubo diádico? Un cubo diádico no es un conjunto ni abierto ni cerrado. Eh, los cubos diádicos, generalmente en R2, son cubitos que es cerrado en dos ejes y abierto en los otros dos. Pero que tiene una propiedad que, si tengo dos cubitos que están intersecados, esta intersección no es posible en mis cubitos diádicos. Esto no es posible. La intersección de cubitos diádicos me dice que si tengo una posible intersección entre dos cubos, no puedo tener que eh, eh, la diferencia simétrica sea positiva. O sea, la medida de la diferencia simétrica, la medida de la sea positiva. No puedo tener esto. Lo que me dice es que entonces hay un cubo grande que le contiene un cubo pequeño. Entonces hay un cubito pequeño aquí que está contenido. Entonces tengo la contenencia de cubos. Y esto, la existencia de estas familias, la existencia es justificada por el lema de Zorn. Porque voy a tomar un cúbito maximal que contenga una cadena de cubitos. Y lo interesante de esta nueva familia es que eh, el recubrimiento al final, si tengo dos, uno le contiene al otro, pero si tengo los elementos maximales, los elementos
conjuntos maximales son disjuntos. Y esa es la parte interesante de esta familia de cubos diádicos. Bueno, entonces con eso se acaba todo lo que tenía y que no acabé de decir ayer con respecto a la medida de Hausdorff. Y hoy vamos a ver conjuntos de Cantor. No sé si pueden tal vez, para hacer un poco interactivo, pueden ponerle como que un like si han visto o alguna reacción. Si personas conocen algo de conjuntos de Cantor o saben un poco de la construcción de conjuntos de Cantor. Sí, no. Eh, los conjuntos de Cantor es un conjunto fractal ya eh, muy estudiado. Si no estoy equivocado, debe ser del año 1920 y Cantor no fue el primero en estudiarlo, sino ya viene conjuntos desde mucho más antes, pero Cantor es la persona que demuestra de que el conjunto de Cantor tiene, es de medida de Lebesgue cero, pero de medida de Hausdorff positiva para una dimensión fraccionaria. Y aquí llega la parte de estudios de dimensiones fraccionarias, que son estudios de conjuntos fractales muy raros. Entonces, ¿cómo qué conjunto fractal? Eh, no sé si han visto la curva de von Koch. La curva de von Koch se construye, es una línea recta, es una curva en R2, voy a llamar la curva K, es un conjunto de R2. ¿Cómo se construye? Como el primer paso es tener una línea recta. El segundo paso de la línea recta me divido en tres partes y dibujo un triángulo. Lo mismo, ahora repito el mismo proceso en el triángulo. Le divido en tres partes y dibujo otro triángulo. Y lo mismo voy haciendo en cada uno de los pasos. Y eso se conoce como curva de von Kolff. Lo interesante es que eh, en el infinito, la dimensión de esta fractal es dimensión fraccionaria. Y es por eso que la dimensión de Hausdorff, al menos para estudiar fractales, es interesante. Existen varios tipos de conjuntos así muy conocidos y que tal vez muchas personas hacen arte de fractales. Eh, en lo personal, a mí me gusta bastante un conjunto que se llama el conjunto de Julia Set. Es, o sea, se ve simpático a la vista, es la parte que me parece simpático de eso. Pero no he trabajado con fractales, así que ese no es el interés de este día, sino de el problema que me he presentado a mí los conjuntos de Cantor. Entonces, eso es lo que voy a hablar ahorita. Entonces vamos a empezar con una definición un poco complicada con respecto a conjuntos de Cantor, que es que encontré en un libro un poco complicado, es cuando definía de forma general en espacios de Hausdorff, eh, en espacios de Hausdorff separables. Entonces, la definición general de conjunto, definición más general posible, eh, dice si CAF, un conjunto finito, con K mayor o igual que dos elementos. CF infinito se nota de esta forma. El conjunto de todas sus sesiones XY, con XY un elemento de un elemento de F.
Se dice que F y concluye sí, inmediatamente y da muchas propiedades para eh, conjuntos de grandes piezas. No recuerdo muy bien cuál es el tema específico. Se dice que F infinito es un conjunto de Cantor. Eh, bueno, eh, y además de esto, este conjunto puede ser metrizable con una cierta medida de A, de X, Y. X y es una sucesión, y es una sucesión. Esto es igual a la potencia LXY, cuando A está entre 0 y 1. Y L de XY es el número entero, bueno, número natural. Los naturales para mí empiezan desde el 0. eh, Tal que XY sea igual a YI. O sea, es el punto en el que va a coincidir alguna de las coordenadas yésimas. eh, para, para I mayor que 1, menor o igual que él. La parte interesante que es con esta métrica se puede definir el conjunto ternario de Cantor. Como les dije, el conjunto de Cantor, o sea, solo porque esto es nuestra definición, para que vean de que a veces el conjunto de Cantor, simplemente en la definición muy general, puede ser un dolor de cabeza. Pero vamos a bajarle de nivel. Es complicada esta definición y vamos a ver una definición más euclidiana, más constructiva, que es el conjunto ternario de Cantor. Muy bien. Esta es la presente definición, es más o menos heurística, porque va a ser, simplemente voy a dar cómo va a ser la construcción y listo. Eh, no necesitamos mayor. Luego vamos a probar ciertos tipos de propiedades del conjunto de Cantor, así que vamos leyendo. Eh, entonces, el primer paso, tomamos el conjunto E0, que va a ser igual al intervalo 0,1, al intervalo cerrado 0,1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar una tercera parte del intervalo 0,1. Entonces, E1, en el primer paso, vamos a eh, quitar el intervalo que está en la tercera parte que está en la mitad. Entonces va a ser el intervalo 0,1 menos el conjunto 1/3 abierto, 2/3 abierto. Y sabemos que esto va a ser igual a 0, 1/3 cerrado, unión 2/3, 1. Eso va a ser el primer paso. En el segundo paso, a cada subintervalo que estoy obteniendo en cada paso, voy a extraer de nuevo una tercera parte del conjunto. Entonces voy a extraer para cada subintervalo en el segundo paso, va a ser E1 menos la unión de el intervalo abierto 0, 1, 1/9, 2/9, 1/9, 2/9, unión 9, 8, 9. Entonces voy a obtener ahora 4 subintervalos. Van a ser 0, 1/9, unión 2/9,
7 novenos. Perdón, 2 novenos, un tercio. Unión, 2 tercios, 7 novenos. Unión, 8 novenos, 1. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Primero, tengo el intervalo 0, 1. Esto es S0. En el primer paso estoy dividiendo la tercera parte. Estoy quitando una tercera parte, la divido en 3 partes y estoy dividiendo la mitad. Estoy extrayendo la mitad. Luego a cada parte hago lo mismo. Cada subintervalo. Y repito. ¿Qué va a ser el conjunto de Cantor? El conjunto de Cantor C será igual a la intersección desde I igual a 0 hasta más infinito de los EI. Eh, entonces, para nosotros este conjunto se define como el conjunto ternario de Cantor. Eh, la parte interesante que vamos a ver un poco después es que eh, ¿por qué necesariamente en un tercio? ¿Por qué no le divido y le saco un cuarto y le puedo sacar otro tipo de números? La parte interesante es que igual define un, un tipo de conjunto de Cantor. Si no estoy equivocado, hay una definición en que dice que todo conjunto perfecto con interior vacío, denso, es un conjunto de Cantor. Hay una definición, algo así. Cualquier tipo de estas construcciones cumple su definición. Entonces, todos esos se van a catalogar como conjuntos de Cantor. Solo una cosa de cambio de conjunto en vez de tercera parte, una cuarta parte y así. La parte interesante, que es lo que espero veamos al final de esta clase, es lo que se conoce como los Fat Cantor. Porque con esta construcción, como vamos a ver, eh, el conjunto de Cantor tiene medida del eje cero, pero en estos Fat Cantor, una construcción similar vamos a obtener un conjunto de medida del eje positiva. Y además de ese conjunto de conjuntos de Cantor es eh, disconexo. Es una cosa, bueno, entonces vamos a ver cierto tipo de propiedades, unos 4 minutos más y hacemos una pequeña pausa. Eh, lo primero, C es un conjunto cerrado. Y muy bien, la pregunta a ustedes, ¿por qué es un conjunto cerrado? ¿Por qué Cantor es un conjunto cerrado? En un minutito. Pero creo que se puede hacer eh, encuestas. Puedo hacer eso. No, 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 no puede hacer encuestas. Bueno, así que puede ser algún mensaje personal y que me digan por qué ese es cerrado. ¿Tienen alguna idea?
Bueno, eh, pues podemos verle de dos formas. La primera es que C es la intersección de conjuntos cerrados. Entonces, no es cerrado. O podemos también ver con la definición típica de que en matemáticas es muy usual decir cerrado es un conjunto que no es abierto. Pues voy al complemento y veo que el complemento es abierto. El complemento va a ser la unión de esos conjuntos abiertos que estoy quitando. Y la unión contable de conjuntos abiertos es abierta. Entonces, C va a ser eh, cerrado. La segunda propiedad, y con esto salimos al receso, es que el interior del conjunto de Cantor es vacío. ¿Alguna idea? Eh, pues a veces cuando no se sabe cómo demostrar este tipo de cosas, vamos por el absurdo y suponemos que el interior de C es distinto del vacío. Eso quiere decir que existe por lo menos algún punto interior. Entonces existe un X, elemento del interior de C. Y vamos por la definición de interior. Entonces esto quiere decir que eh, existe un R que depende de X, tal que la bola es radio Rx de centro X está contenido en C. Pero esta bola, como estamos trabajando en R, va a ser algún intervalo abierto X menos Rx, X más Rx. Y solo es cuestión de que ustedes le piensen un poquito, de que va a llegar en algún punto. Y estamos diciendo de que si pertenece a C, que es la intersección de todos estos conjuntos de paso de Cantor, eso quiere decir que esta bola pertenece a toditos estos elementos. Y lo único que debemos encontrar es el punto en el que a este conjunto lo pueda dividir en ciertas partes y voy a llegar a algún absurdo. Y listo. Entonces, hasta aquí por la mitad de la clase. Eh, seguimos en 13 minutos. Nos encontramos a las 3 de la tarde. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy atento a sus comentarios. Entonces, hasta 13 minutitos. Eh, otra propiedad importante del conjunto de Cantor, ojalá le hayan pensado un poquito más en que el interior del conjunto de Cantor eh, es vacío. O sea, eso no quiere decir que son como singletons, puntitos, puntitos, puntitos. La tercera propiedad es que C no es contable. Eh, eso quiere decir que C tiene la cardinalidad de los reales, la cardinalidad de 0,1. Entonces, así siempre un conjunto tiene interior cero, eh, que es una intersección de conjuntos que se van haciendo más chiquitos, hay muchos más números que los naturales. Y esta prueba de que no es contable está basada en construir una función sobreyectiva hacia el 0,1. Pero la parte interesante de esto es que en construcción de los conjuntos de Cantor en base 3 se están eliminando todos los elementos que tienen uno en base 3. No sé si han visto los números en base 3, pues seguramente sí. Solo para recordarles que van a ser puntos A1, A2, A3, donde esto solo pueden ser tres números. Pueden ser 0 o 0, pueden ser igual a 0 o 1
o 2. No le noten como frustración. 0 o 1 o 2. Van a ser solo esos números. Lo interesante es que Cantor está quitando los números en cierta posición, están quitando el 1. Y con esa función se puede ver que el conjunto de Cantor es no contable. Eh, Esta propiedad es importante porque es un fractal algo simpático que podemos controlar. Es que C es autosimilar. ¿Qué me refiero con eso? En la construcción de C, se pueden ver de que puedo partir a una línea vertical y ver lo que está a la izquierda y lo que está a lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha es similar. Eh, o sea, o bien puedo ver lo que está a la izquierda o bien puedo ver con lo que está a la derecha y va a ser lo mismo. Va a ser, a mis ojos va a ser exactamente lo mismo. Y no solamente cortando en esa línea justo en la mitad, puede ser en cualquier punto. Tomo alguna familia bien chiquita en algún punto en el infinito. En el lado izquierdo puedo ver que es muy parecido en propiedades a lo que está en el lado derecho. También, por construcción, C es desconexo. Eh, y eh, la medida del EV de C es cero. La medida L1, la medida de largo de líneas. Y la pregunta es, eh, ¿cómo demostrarían que la medida del EV es cero? Pues eh, sabemos que C, solo un cálculo heurístico muy rápido. Eh, C va a estar contenido, bueno, C es igual a la intersección de los E sub H. Entonces la medida de Hausdorff de C es igual a la medida de la intersección de E sub H, y esto es, obviamente es menor o igual que la medida de algún E sub H tilde para H tilde muy, muy grande. Eh, lo que tenemos es que es un problema al final de conteo. Como estamos quitando la tercera parte de cada conjuntito, a cada momento estoy aumentando en el conjunto de Cantor dos intervalos. Entonces, esta medida de E de H tilde es menor y estoy aumentando y estoy reduciendo cada vez en un tercio la medida, un tercio en potencia, al paso en el que estoy. Entonces, esto es menor o igual que 2 a la n por 1 a la h por un tercio de h. Eh, Esto tiende hacia cero cuando h tiende a cero, hacia más infinito. Porque tengo 2 tercios elevado a una potencia h, 2 tercios, porque 1 elevado a una potencia positiva. Muy heurística. Realmente, si quieren construir bien la prueba de que el conjunto de Lebesgue tiene medida cero, eh, deben ir midiendo la parte en la que van quitando. Y en la parte que van quitando, van a tener al final una sumatoria. Solo y la idea es que van a tener al final, en las longitudes que van quitando, como van quitando, eh, cada vez que van quitando, van aumentando solo, a diferencia de la construcción, en cada subintervalo aumentan dos. En, Cuando quitan los intervalos, los elementos que van sustrayendo solo están aumentando un elemento en cada subintervalo. Entonces esto
Deben pensarle un poquito de que esto va a ser una sumatoria de i igual a cero más infinito, de 2 a la i menos 1, h menos 1, un tercio a la h. Y van a ver que exactamente esta sumatoria de todos los elementos que van quitando es igual a 1. Es un problema al final de conteo, ver que la medida del vector del conjunto de Cantor es cero. Entonces aquí la pregunta interesante, eh, y es una propiedad que solo les dije, pero no la escribí bien, una propiedad de Hausdorff, es que la medida de Hausdorff n-dimensional coincide con estas escalas que le puse de omega s, del diámetro sobre 2, eh, coincide en este caso con la de medida de Lebesgue n-dimensional. Y entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo? Que en el caso de Cantor, la medida de H1 de C es igual a cero. Y la parte interesante aquí que nos podemos preguntar, C es dimensional, es la dimensión del conjunto de Cantor 1. A priori tenemos de que vale cero en la medida de Lebesgue. Esa es la pregunta y la parte más complicada de la clase del día. ¿Acaso es que esta propiedad es cierta? Y la respuesta es no. Ya les dije ayer. Eh, y la dimensión de Cantor eh, S, que es igual a la dimensión de Cantor, va a ser logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. No les voy a mentir, hacer este cálculo de aquí es complicado. Y veamos si es que me sale. Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Teorema. Para C, conjunto de Cantor, para C, la dimensión de C es igual a logaritmo de 2 sobre 3. Es igual a la dimensión. Y eh, la medida de Hausdorff, H, no, vamos a ver que la medida de Hausdorff es dimensional del Cantor, donde SS es mayor que un medio y menor que 1, menor o igual que 1. Sabemos de que existen esas dos cotas. De hecho, hay cálculos mucho más refinados en los que demuestran, de hecho, que la medida de Hausdorff de C es igual a 1. Pero es muy refinado, muy técnico y mm, complicado para intentar explicar hoy en día. Bueno, entonces vamos con la prueba. Entonces vamos con una forma no formal, pero que nos ayuda bastante y a lo menos nos va a ayudar bastante esta manera a encontrar la dimensión de
eh, de Hausdorff, de cierto tipo de fractales que tienen más o menos la misma construcción eh, que, eh, que Cantor. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que el conjunto de Cantor era autosimilar? Entonces, por autosimilitud, vamos a dividir C en dos partes. Dos partes. Eh, estas dos partes van a ser la parte izquierda y parte derecha. Y parte derecha. Que tienen, eh, eh, además de esto, estas partes izquierdas y parte derecha por construcción van a ser C y igual al conjunto de Cantor, intersección del conjunto en el intervalo 0, un tercio. Y la parte derecha va a ser Cantor, intersecado dos tercios. Sabemos que eh, esta es la tercera parte de lo que va mi decantor por construcción, estas dos partes. Entonces, por eh, más o menos dilatación, o sea, al radio en el que yo estoy poniéndoles que son más chiquitas, H S de C y va a ser igual a un tercio lo que mide HS de conjunto de canto. Entonces, HS de canto, que estoy dividiendo en dos partes, es eh, HS de la parte izquierda más HS de la parte derecha. Y por esta propiedad que es, voy a llamar dos asteriscos, eh, HS de C va a ser igual a dos veces eh, por, me equivoqué, perdón, es el radio del conjunto, o sea, va a ser la tercera parte de todo canto. Entonces es HS de un tercio de canto, la dilatación de canto. Y por dilatación, esto es un tercio a la S de HS de C en la parte izquierda más un tercio a la potencia S de HS de C. Entonces, HS de C es igual a dos veces un tercio a la S de HS de C. Eh, dividiendo para aquí la parte, este es un cálculo heurístico. eh, estoy suponiendo que H de S de C es positiva. Y dividiendo aquí por HS, suponiendo que es un número positivo y suponiendo de que puedo dividir, eh, esto me implica de que 1 es igual a 2 por un tercio de S. Y solo termina siendo un problema de despejar S. Y esto implica que S es igual a logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. ¿Qué es lo que falta? Demostrar que HS de C es positivo. Y eso es la siguiente parte.
parte del cálculo, formalizar este argumento. Pero bueno, entonces logramos obtener que la dimensión del conjunto de Cantor es es una dimensión fractal. Ah, de una forma muy heurística. Bien, vamos con la parte complicada. Primero lo que vamos a demostrar es que eh, formal, mm, ahora vamos a suponer de que se vale el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3. Con este S, si funciona, si podemos construir todo de tal manera que para esta dimensión funcione, estamos hechos, tenemos el resultado del- de nuestro teorema. Eh, entonces quiero medir HS de C, pero esto es un límite cuando delta tiende a 0 de HS delta C. Entonces voy a construir algún recubrimiento simpático con respecto a algún delta que yo pueda construir. Y aquí la pregunta es para ustedes. ¿Cuál creen que va a ser el delta? ¿Cuál creen que va a ser el recubrimiento? Más bien dicho. Eh, ¿Tienen alguna idea? Pues el recubrimiento viene de hecho desde la construcción. Recuerden de que estoy cubriendo con intervalitos en construcción estoy armando intervalos de longitud 1/3 a la potencia enésima en cada paso. Entonces, mi recubrimiento es eh, el recubrimiento que tomamos será para acá muy, muy grande. El paso y a la K. Es lo importante de este paso, que estoy recubriendo con una familia finita de conjuntos. Y eh, entonces entonces al final en este paso tengo 2 a la K conjuntos de longitud, 1/3 de la K. Entonces tomo la medida HS de delta 3 a la menos K. Ese es un número que está tendiéndose a 0. De C. Y esto por definición es menor o igual que, voy a suponer que aquí va a ser una constante C. No voy a poner mucho empeño en corregir muy bien las constantes omega S y 2 a la S, menor que C por la sumatoria de K. eh, a estos conjuntos los voy a denotar como FK, de la sumatoria del diámetro de los FK. Esta sumatoria de estos diámetros es eh, menor o igual que C por la sumatoria de K. eh, del- estos diámetros son 3 a la menos K, por 3 a la menos, perdón, esta es la potencia S, 3 a la menos KS, pero por hipótesis S es igual al logaritmo de 2 sobre 3. Entonces, este valor que está aquí es, si no estoy equivocado, es 1. Y, perdón,
Entonces, eh, tal vez estoy un poco equivocado. Notémosle 3 a la menos k. Notémosle aquí, para no confundir, una sumatoria de k elementos de 3 a la menos ks. Eh, ok, acá tengo, eh, voy a cambiar un poquito la notación porque está un poco confuso. K tilde, K tilde, pero sé que la suma de todos esos K tilde, sé que el diámetro de estos FK es menor o igual que el 3 a la menos KS, pero sé que la suma de todos estos K tilde elementos va a ser 2 a la menos, 2 a la K. Y entonces esto va a ser menor o igual que C por 2 a la K o 3 a la menos KS. Utilizando la hipótesis de que S es logaritmo sobre 2 sobre 3, esto va a ser menor o igual que C. Este término de aquí se hace 1. El problema aquí, la parte que es un poco confusa, es que es un problema de conteo complicado. Siempre, a veces, no se sabe si tengo 2 a la K elementos en los intervalos o si es la parte del complemento que es 2 a la K menos 1. Esa es la parte complicada de este conteo. Entonces obtenemos de que es menor o igual que una constante, pero en el teorema nos decía que era menor o igual que 1. Entonces solo es un término de regularidad. Tomar un cal muy, muy, muy grande, de tal manera de que esto, el diámetro sea 1 sobre c de 1/3 a la k, o sea, 1 sobre c aquí. Y listo. Voy a obtener con esta constante regular, normalización, con esta constante voy a anular el término C, este término, este término, este término, este término, se anulan y tengo que es igual a 1. Y tengo la primera parte de la demostración. La segunda parte es más complicada. ¿Por qué? Porque eh, obtuve que la dimensión para, hasta ahora que entonces que tenemos, podemos concluir, para S igual al logaritmo de 2 sobre 3, la medida HS de C es menor o igual que 1. Eso es lo que obtengo. Pero si se acuerdan de la forma heurística, en la forma no formal de calcular, en este paso de aquí, en este paso de aquí, utilicé la división sobre HS, o sea que la medida debía haber sido distinta de 0. Y esa es la parte complicada de demostrar, porque muchas veces es fácil encontrar cotas superiores. Lo complicado es encontrar una cota inferior a un ínfimo, de tal manera de que todo funcione. Y esa forma es eh, mucho más constructiva y complicada. Entonces, ok, chévere. Vamos con la segunda parte. Entonces, nos resta probar que HS de C es mayor o igual que un medio. Eh, entonces, cuál es el objetivo? Es construir un recubrimiento al que
eh, esta, eh, que la sumatoria de los diámetros, el recubrimiento FI, es mayor o igual que 1 medio, pero por construcción, y por lo que sabemos de que ese es el logaritmo de 2/3, esto es exactamente 3 a la menos s. Entonces, hay algo que es una pequeña pregunta hacia ustedes. C es un conjunto compacto. Pregunta. El conjunto de Cantor es un conjunto compacto. ¿Sí o no? Sí, ¿Perdón? sí. ¿Por qué? Estamos en R, ¿no? ¿Perdón? Estamos en R. Ya, muy bien. ¿Y qué Ya, pasa en R? ¿Qué propiedad? la de Jaime Borel. Exactamente, Jaime Borel. Todo conjunto cerrado y acotado es un conjunto compacto. Entonces es inmediatamente un conjunto compacto. Puedo dar un recubrimiento muy raro y puedo extraer un cubrimiento finito. Y eso es lo que, esencialmente lo que voy a usar. Entonces, voy a tomar un cubrimiento, tomar raro FI, tal que eh, el diámetro de estos FI para acá, eh, en algún paso de mi construcción muy, muy grande, eh, construyo estos FI tal que 3 a la menos K más 1 es menor o igual que el diámetro de los FI, es menor o igual que 3 a la menos K. Construye estos conjuntitos. O eh, la por Haim, por ahí, como sabemos que es un conjunto compacto, puede extraer eh, un recubrimiento finito. Eh, entonces puede extraer eh, que tiene la propiedad, además de eso que tiene esta propiedad 3 estrellas. Y tengo que una colección finita de estos elementos que cumplen esta propiedad 3 estrellita. Entonces, muy bien. FI, la primera pregunta sería, FI, ¿cuántos elementos hay cerca de mi conjunto E sub K? Eh, eso, eh, esta parte es un poco complicada porque a cada paso vamos a tener 2 a la menos K, 2 a la K elementos. Y ahora quiero ver eh, uy,
para, eh, para J mayor o igual que K, puede ser igual que K, eh, FI interseca 2 a la menos J menos K, elementos, pero esta parte de aquí, pueden ver que esta constante de aquí es exactamente 2 a la J, 3 a la S, 3 a la menos K más 1. Eh, Aquí lo único que estoy utilizando igual es la definición de que S es igual al logaritmo de 2 sobre 3. Pero escribo todo porque esta parte sí es un poco confusa. Vamos a ver que esto es 2 a la J por 3 a la menos KS. Sí, menos un medio. Un medio era 3 a la menos S. Esto eh, es 2 a la J, 3 a la S, 3 a la menos K más 1. Pero por propiedad de nuestros eh, recubrimientos, ¿se acuerdan que esto era acotado, que cumplía la propiedad 3? Entonces esto es menor o igual que 2 a la J por 3 a la S por el diámetro de F. Eh, lo simpático de estos recubrimientos, ¿qué es lo que es la parte interesante? Si el recubrimiento es para E a la K, obviamente el recubrimiento va a ser para todo J mayor o igual que K. Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ya le fijé para acá, entonces ahorita estoy tomando un recubrimiento de que sea mucho mayor. Para elementos, para pasos mucho más, eh, para pasos mayores que K. Entonces, lo mismo sigo calculando para J. J muy, muy grande, mayor que K. Eh, Sabemos que nuestro recubrimiento FI va a intersecar todos los elementos, interseca 2 a la J elementos del paso E a la J. Y esto es obviamente porque el recubrimiento era para el paso E a la K. Y ahorita estoy aumentando muchos más elementos. Y tengo que estos elementos tienen longitud. Los elementos de E a la J tienen longitud un tercio de la J. Lo único que vamos a hacer es cuento todos estos elementos, cada elemento 2 a la J. Eh, Cuento cada uno, cuento todos los elementos. Esto va a ser 2 a la J menos K más K. ¿Ok? Esto va a ser menor o igual que, eh, ya vimos cuánto valía 2 a la menos J menos K, era menor o igual. Eh, la parte interesante, eh, si mi memoria no me falla, eh, la cantidad de elementos
que se intersecan. En el paso K respecto al paso J van a ser una cantidad finita de elementos. Entonces, las sumas van a ser con respecto a cada uno de estos clústeres. Entonces, va a ser 2 a la J menos K por 2 a la K. Y luego quiero sumar todo esto. Pero ya sé que esto sumo con respecto a todos estos clústeres. En ese es el paso que no recuerdo cómo justificar ahorita. En lo correcto. Eh, voy a, esto es para completar mañana. Y ya les voy a justificar. Esto es mi parte de trabajo, que no recuerdo ahorita. Pero al final vamos a concluir que 2 a la J es menor o igual que la sumatoria de I, de 2 a la J, 3 a la S por el diámetro de FI a la S. Eh, lo único que hacemos es despejar. Con todos estos cálculos, perdón, en esta parte, como les dije, es la parte complicada. Todos estos cálculos nos van a implicar esta desigualdad. Y esta desigualdad implica que 3 a la menos S es menor o igual que la sumatoria de I de los diámetros de F de I de S. Y esto es igual a un medio, es un número fijo. Tomando el ínfimo sobre cualquier recubrimiento, voy a obtener que un medio y enviando delta hacia cero es menor o igual que la medida HS cuando siempre estoy suponiendo de que ese es logaritmo de 2 sobre 3 de Cantor. Y obtengo que la medida de Cantor S dimensional es positiva. Cosa simpática de todo este cálculo es que, ¿por qué sirvió este ejemplo, esta forma de demostrar un poco informal de cuál es la medida cuál es la dimensión de Hausdorff? Es que me ayuda a la prueba solo manejar un S específico. Hay pruebas en las que son complicadas, eh, por eso les presenté esta porque manejaba ya el S desde un inicio, en las que empieza a buscar de forma muy minuciosa y un poco complicada cuál es el valor de S. Pero me falló al final. Me confundí. Bueno, entonces eso les presento mañana. La conclusión de la S dimensión de Cantor. Entonces, Cantor es un conjunto completamente especial. eh, en el sentido en el que es medida cero, pero tiene una medida medida de eh, fraccionaria de Hausdorff y eh, es no contable, es de interior vacío, denso, es un conjunto completamente raro. El siguiente conjunto que les quería presentar se le conoce como el Fat Cantor set. ¿Qué es lo que hace el conjunto Fat Cantor? La misma construcción que hicimos de Cantor. Empezamos con 0,1. Reduzco la tercera parte. Eh, en este caso voy a reducir una tercera parte, pero que tenga longitud 0,5, o sea, un medio. Toda esta longitud de aquí
que tenga 0.5, la parte que estoy reduciendo. En el siguiente paso, voy a dividir de nuevo en dos partes, pero la longitud que voy a reducir es, voy aumentando de 0.75, le sumo la mitad, o sea, reduzco 0.25. Y lo mismo en este caso, perdón, reduzco 0.75. O sea, fui quitando un medio, luego quité 3/4, luego voy a quitar 7/8. En el siguiente paso quito 7/8 y voy reduciendo así el conjunto de cantos. Voy haciendo de que las longitudes sean más grandes, pero en la parte que voy excluyendo se va haciendo bien pequeñita. ¿Cuál es la diferencia con respecto a este conjunto con el conjunto de cantor usual? La medida del Lebesgue del Fat Cantor es positiva. Porque si se dan cuenta, a diferencia del conjunto de cantos que siempre iba a ser lo mismo, en este caso, la parte que voy reduciendo se va haciendo en cada paso más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y el conjunto se va haciendo mucho más grande. De hecho, se puede demostrar que la medida de este conjunto Fat Cantor es igual a un medio menos un epsilon. Es cercana a un medio, es cercana al primer paso, que es lo que digo. De hecho, las construcciones que se pueden tener es que en el peor de los casos, el Fat Cantor, que voy a llamarlo eh, G, en el peor de los casos pueden obtener un conjunto de Cantor G, tal que la medida del Lebesgue sea muy cercana a 1, que sea 1 menos epsilon. Depende de la construcción y depende del primer paso que hagan. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es la dimensión de Hausdorff? ¿Cuál es la dimensión de Hausdorff de G? ¿Alguna idea? Es, en este caso, la respuesta es muy sencilla para cualquier conjunto Fat Cantor. eh, Tiene una dimensión entera, porque la medida de Lebesgue es positiva y la medida de Lebesgue coincide con la medida de Hausdorff n-dimensional. Entonces la dimensión es 1. Pero G es disconexo. De la misma forma en la que era eh, el conjunto de Cantor. Entonces es completamente un conjunto extremadamente raro. Estamos obteniendo un conjunto disconexo. Ya saben que a lo menos en R los conjuntos conexos son intervalos. Y este conjunto disconexo, que solo son puntos, tiene medida positiva. Es, eh, obviamente, pueden pensar directamente en los irracionales, pero este conjunto por construcción, porque se parece a Cantor, también es un poco raro. Y para acabar el día de hoy, eh, les queda como tarea, si quieren, eh, en la curva de von Koch era el triángulo, luego del triángulo componiendo otro triángulo. Iban repitiendo cada paso. En esta curva de von Koch K pueden utilizar eh, el método no formal
el cálculo de la dimensión de Hausdorff. Y vean que, de hecho, la dimensión de K va a ser logaritmo de 4 sobre 2. Y hay una cosa final que les quería contar, que se me olvida. Ok. Se me olvidó. Entonces, con eso se concluye la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, como les dije, mañana se acaba esta parte del conjunto de Cantor, la última parte, la última desigualdad. Y con eso quedamos bien en esta parte. Si tienen alguna pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Claro. Cuando calculas la dimensión de Hausdorff, ya, Pues, hay un sí, problema. ¿Ya? Creo que no. cuando calculas la dimensión de Hausdorff, ¿Ya? usas ¿En Cantor? que- sí, usas que la medida de Hausdorff es positiva, ¿verdad? Eh, Y obtienes que S vale el logaritmo de 2 entre el logaritmo de 3, ¿verdad? sí. De hecho, Pero ajá, sí. ajá, pero entonces Perdón. para probar que la medida es positiva, usas que la dimensión de Hausdorff es esa, entonces Sí. es como, como un círculo vicioso. O sea, sí, es como hacer trampa. O sea, no, Encuentro cuál es mi S que me funcionaría y veo que es de la forma, y lo utilizo de una forma correcta para construir que justamente el S que estoy encontrando es el, el que me sirve. O sea, esta es una técnica de Falconer. Esta técnica que estoy utilizando es de Falconer, que es igual uno de los grandes matemáticos en esta rama. Ah, perdón, antes de seguir respondiendo a tu pregunta, la parte que me olvidaba es un teorema en el que nos dice que si la dimensión, si es un conjunto medible en Rn y la dimensión de Hausdorff, eh, ay, perdón, la dimensión de E es menor que 1, entonces es totalmente desconexo, como lo es Cantor, totalmente desconexo. Para responder tu pregunta, para acabar de responder tu pregunta, sí. O sea, lo primero que hay que recordar es que la dimensión S siempre pertenece entre 0 y n. Eso fue una propiedad que vimos ayer, de la dimensión de Hausdorff. No sé si te acuerdas. Eh, y lo que estoy viendo específicamente en el caso de Cantor es que en C, la dimensión de C, como estoy trabajando en R, la dimensión de C debe ser elemento entre 0 y 1. Mi primera hipótesis o sea, el primer gran error en el método, en ese método no formal, es que se asume que h de S de C es positivo. Y esta es la parte difícil de mostrar, de que justamente para el conjunto de Cantor, para algún S debe ser positivo. Eh, Esta parte es complicada de mostrar, pero esa es la parte que demostré, o sea, utilicé en la parte no formal para ver que si fuera positivo, el S que necesitaba era el logaritmo de 2 sobre 3. Ahora, la parte que hice trampa es, o sea, que se hace un poco de trampa es, ya teniendo ese S, demostrar que para ese S tengo esta propiedad. No digo de que eso siempre funciona. Sé de que funciona este cálculo y por eso les digo como tarea en la curva von Koch. Solo hacer la parte
la parte no formal. Y van a ver que les termina siendo el logaritmo de 4 sobre el logaritmo de 3. Porque siempre se divide en 3 partes. Como podrán ver, siempre la curva de von Koch se va dividiendo en 3 partes. Aumenta la tercera parte, siempre se aumenta un triangulito. Y sí, o sea, es un poco tricky la prueba que estaba utilizando en el sentido de que no empiezo a ver y encontrar muy formalmente que HDS de C es mayor que 0 para algún S. O sea, yo digo directamente para S igual al logaritmo de 2 sobre 3. Eso es verdad. Pero ayuda, en cálculo ayuda. Solo que esta parte, en la parte final, es problema de conteo. Que personal, no es que me guste mucho, pero toca, toca aprender. Claro, o sea, que entonces que como para ese valor de ese, la medida de Hausdorff es positiva, entonces eso es lo que se necesita, ¿no? Claro, porque eh, recuerda que en la gráfica de la dimensión de Hausdorff, HDS se comportaba como infinito, llega a S y baja estrictamente hacia 0. O sea, si encuentro algún S en el que la medida de Hausdorff es positiva, inmediatamente sé que esa es la dimensión. Por eso, en el conjunto, en el Fat Cantor, puedes concluir inmediatamente, porque la medida del Lebesgue del conjunto del Fat Cantor es positiva. Entonces ya tienes una medida, y como coincide con la medida del Lebesgue, puedes concluir inmediatamente que la dimensión del Fat Cantor es 1. Porque Okay. ya tienes que, si tienes una medida de Hausdorff positiva, inmediatamente, o sea, si tu conjunto medible mides con la medida de Hausdorff y al momento de medirlo te resultó un número positivo, a la dimensión que hayas puesto, esa es la dimensión del conjunto. Por ejemplo, ¿cuál sería la dimensión del intervalo 0,1? La dimensión H1 de Hausdorff. La medida del Lebesgue de el conjunto 0,1 es 1, ¿verdad? Solo mides la diferencia entre los dos extremos del intervalo. Pero que la medida de Lebesgue coincide con la medida de Hausdorff cuando tienes n-dimensional, o sea, para números enteros, para 1, para 2, para 3, esa es la medida de Hausdorff, coincide. Entonces, inmediatamente dices, el conjunto, el intervalo 1, 0 es unidimensional. ¿Sí? Sí. El problema está en fractales. Los fractales ya no tienen curvas, ya no tienen eh, eh, dimensiones enteras. Entonces ya eso quiere decirte más o menos que los fractales no los puedes medir con la medida de Lebesgue, sino necesitas la medida de Hausdorff para medir fractales. Ya, Ok. gracias. No, gracias a tu pregunta. ¿Alguna duda más? Si no, yo creo que podemos acabar por hoy la clase. Muchísimas gracias eh, por estar hoy día. Mañana vamos a acabar esta parte del Cantor y vamos, creo que es una clase un poco corta con respecto a convergencia de conjuntos. Y el viernes estoy pensando hacer de nuevo Montfort-Shaw o irnos por propiedades simpáticas de conjuntos. Como podrán ver, el curso no fue un tema y resolver un problema, sino como lo es la teoría geométrica de la medida, muchas herramientas para diferentes tipos de problemas. Entonces estoy intentando dar gran parte de esas herramientas que en lo personal me sirven en mi investigación. Y con eso yo me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.